«Te doy mi Ferrari si lo enciendes», dijo Sebastián Mendoza, riendo con esa arrogancia que se podía cortar con un cuchillo mientras sus invitados lo rodeaban con sonrisas calculadas y copas de champán en alto. La luz de los candelabros de cristal se reflejaba en su reloj Rolex Daytona de $120,000, y él, con el ceño fruncido por pura diversión, señalaba burlonamente a un anciano que permanecía firme frente a la puerta. Lo que Sebastián no sospechaba era que estaba apostando con un hombre que hacía más de 40 años había diseñado el mismo motor que ahora él consideraba su tesoro más preciado. A sus 38 años, Sebastián Mendoza no era solo un millonario. Era la personificación del poder y la arrogancia en la Ciudad de México. Desde su mansión de 3,000 metros cuadrados en Las Lomas, un palacio que parecía desafiar cualquier escala de la modestia, había erigido un imperio inmobiliario valorado en más de $800 millones. Pisos de mármol importado de Italia. Cuadros cuya valoración superaba la mayoría de los presupuestos familiares, y un garaje que albergaba 18 vehículos de lujo, entre ellos 3 Ferraris, 2 Lamborghinis y un McLaren comprados más para la ostentación que para conducir. Pero para Sebastián, el verdadero placer no estaba en acumular riqueza, sino en ejercer el poder que esa riqueza le confería, humillar, dominar y hacer sentir pequeños a todos los que lo rodeaban. Esa noche su mansión se había llenado de la élite empresarial, políticos influyentes y celebridades de la ciudad reunidos para celebrar el lanzamiento de su nuevo proyecto. Torres Mendoza, un complejo de departamentos de lujo, construido sobre terrenos que antes albergaban hogares humildes, desplazando a cientos de familias. Cada detalle de la celebración era un recordatorio de su estatus: copas de champán, que valían más que un salario anual promedio, canapés gourmet, que nadie realmente necesitaba, y conversaciones llenas de cifras que solo unos pocos podían comprender. «Sebastián, debes mostrarles tu nueva adquisición», intervino Ricardo Villalobos, magnate petrolero y socio de confianza, mientras alzaba su copa de Dom Periñón de $12,000, señalando el garaje. «La Ferrari 458 Spider roja que compraste la semana pasada está causando sensación en el club», por supuesto, respondió Sebastián con una carcajada que resonó como un rugido, atrayendo todas las miradas hacia él. «Vengan todos, voy a mostrarles por qué valgo más que todas sus vidas juntas». El séquito de invitados con trajes que costaban más que algunos de los automóviles allí expuestos, y joyas que podrían financiar universidades completas, lo siguió hasta el garaje climatizado, un santuario de metal y cuero, donde la iluminación LED hacía que cada vehículo brillara como una joya viva. Sebastián se acercó a la Ferrari roja, con movimientos que rozaban la reverencia, acariciando el capó como si se tratara de una amante a la que había conquistado. $400, dijo con orgullo. Motor V8, de 4.5 litros, 562, caballos de fuerza de 0 a 100 en 3.4 segundos. Una obra de arte italiana que solo los verdaderos conocedores saben apreciar. Los invitados murmuraban elogios fingidos, tratando de demostrar su conocimiento sobre velocidad y potencia, aunque la mayoría apenas comprendía la mitad. Para ellos, estos autos no eran más que símbolos de estatus, herramientas para impresionar en cenas, eventos y redes sociales. ¿Pero realmente sabes conducirla?, preguntó Patricia Guerrero, heredera de una cadena hotelera, ajustándose un collar de diamantes de $200,000. ¿O solo la compras para las fotos de Instagram? «Claro que sé manejarla», respondió Sebastián con un destello de irritación que nadie osó desafiar. Aunque, para ser honesto, estos motores italianos son tan temperamentales que a veces ni yo puedo controlarlos. Justo cuando iba a proseguir su exhibición de arrogancia, un sonido discordante interrumpió la música de la fiesta, el timbre de la entrada principal. Sebastián frunció el ceño, claramente molesto. «¿Quién puede ser hasta estas horas?», murmuró mirando su reloj. «Son las 11 de la noche todavía. De la noche, y todos mis invitados ya están aquí. Probablemente algún mendigo», comentó Fernando Torres, dueño de una cadena de restaurantes exclusivos, con su habitual desdén.
En este barrio siempre aparecen buscando algún residuo de riqueza. Sebastián sonrió con una expresión que prometía diversión sádica. Perfecto, dijo. Esto va a ser un entretenimiento digno de recordar. Con pasos decididos, se dirigió a la puerta principal seguido por sus invitados todos expectantes ante el espectáculo que imaginaban ver. Cuando abrió la puerta, la escena que apareció ante ellos contrastaba brutalmente con su narrativa de superioridad. Un hombre de aproximadamente 73 años, con el cabello blanco despeinado por el viento nocturno, y una barba que no veía una navaja desde hacía días. Su ropa era simple pero pulcra, pantalones de mezclilla desgastados pero remendados, una camisa de trabajo desteñida, zapatos de cuero gastados. No era su pobreza lo que impresionaba, sino la dignidad inquebrantable que emanaba un aura de respeto que ninguna riqueza podía comprar. Los invitados se quedaron en silencio boquiabiertos. Sebastián sintió por primera vez en mucho tiempo una inquietud desconocida. Ese hombre, este anciano de semblante tranquilo y mirada penetrante, estaba a punto de demostrar que no todo podía comprarse con dinero, ni siquiera en su mundo. Los ojos del anciano, de un azul tan profundo, que parecía contener reflejos del mar en calma, brillaban bajo las luces doradas del porche. No era la mirada apagada de un hombre derrotado como todos allí pensaban, sino la de alguien que había cargado con décadas de historia de secretos, de silencios pesados que el tiempo jamás logró borrar. Su rostro, marcado por arrugas que no eran solo del paso de los años, sino también de las batallas ganadas y perdidas, transmitía una fuerza callada. Y sus manos endurecidas con cicatrices antiguas curtidas por trabajos duros, se movían con la serenidad de quien conoce bien cada movimiento de su cuerpo. Eran manos de creador, no de mendigo. Cuando habló, su voz no fue temblorosa ni suplicante. Fue firme, serena, con una cadencia que imponía respeto a pesar de sus ropas gastadas. Disculpe la molestia, joven. No deseo interrumpir su fiesta. Solo buscaba un poco de comida. No he comido en 2 días, pensé que quizá. El final de la frase nunca llegó. Sebastián Mendoza, con su ego inflamado y rodeado de su corte de aduladores, lanzó una carcajada que resonó como una bofetada en la piel del anciano. Se inclinó hacia sus invitados disfrutando como un depredador que huele sangre fresca. «Perfecto», exclamó con teatralidad. «Absolutamente perfecto. ¿Se dan cuenta? El universo mismo nos trae diversión gratuita. Un mendigo en carne viva, justo en mi puerta». Los invitados estallaron en risas. Unos se burlaban con malicia sincera. Otros lo hacían solo para no quedar fuera de la marea de crueldad que dominaba aquel salón. Pero entre tanto ruido, el anciano permaneció erguido como una estatua en medio de una tormenta, con los ojos fijos y brillantes, sin pestañear. Sebastián alzó la mano como un director de orquesta que pide silencio. No. Esto no termina aquí. Tengo una idea mucho mejor». Giró hacia el garaje abierto. Allí, bajo las luces frías y perfectas, un Ferrari rojo ardía con un brillo metálico casi sobrenatural. La pintura encarnaba la arrogancia de su dueño y el automóvil, imponente y silencioso, parecía un felino salvaje esperando rugir. «La ve, abuelo», dijo Sebastián con el veneno chorreándole en cada palabra. «Esa joya italiana vale más que todo lo que usted ha tocado en su vida miserable». El anciano giró lentamente la cabeza. Sus ojos azules se clavaron en la máquina. Pero lo que reflejaron no fue admiración, ni siquiera envidia como Sebastián esperaba. Fue otra cosa. Un brillo extraño, una sombra de nostalgia, como quien se reencuentra con un viejo amor o un fantasma del pasado. «Sí, la veo», respondió despacio con un tono tan neutro que desconcertó a más de uno. «Excelente», gritó Sebastián palmeando sarcásticamente. «Entonces escuche bien delante de todos mis invitados. Le entrego este Ferrari si logra encenderlo». Un murmullo colectivo recorrió la sala antes de estallar en carcajadas. «Absurdo», chilló Patricia, la heredera hotelera, con un collar de diamantes que brillaba como un sol falso en su cuello. «Ni los mecánicos expertos logran arrancar esas máquinas sin un entrenamiento especial». «Por favor», añadió Fernando, aún secándose lágrimas de risa. «Es como pedirle a un burro que pilote un avión».
Sebastián sonrió satisfecho. Amaba esos momentos en los que podía reducir a otra persona a nada frente a la mirada de todos. Era la droga que más disfrutaba: humillar, exhibir, destruir. Y bien anciano, dijo cruzándose de brazos como un emperador cruel en su trono. ¿Acepta o prefiere admitir que no es más que un viejo inútil? El silencio cayó pesado. Los invitados se inclinaron hacia adelante esperando ver al anciano rendirse, pedir perdón, marcharse con el poco orgullo que le quedara. Era lo normal. Pero entonces sucedió lo impensable. El hombre se enderezó todavía más. Su espalda, antes encorvada por el tiempo y el cansancio, ahora parecía la de un guerrero. Y en sus labios apareció una sonrisa. No era la sonrisa de un derrotado. Era una sonrisa enigmática cargada de certeza, una sonrisa que le heló la sangre a Sebastián, sin que pudiera explicarse por qué. «Joven», dijo el anciano con calma implacable. «Acepto su desafío». Las risas regresaron aún más fuertes, pero entre ellas había un murmullo apenas perceptible, el murmullo de la duda, porque la seguridad en esas palabras no era común. Sonaba a alguien que sabía más de lo que estaba mostrando. Sebastián, excitado por el espectáculo que había creado, abrió los brazos como un showman en el escenario. Perfecto, todos al garaje. Serán testigos del fracaso más épico jamás visto. La multitud se movió en masa hacia el Ferrari. Entre risas, comentarios mordaces y apuestas improvisadas, avanzaban como un circo en busca de su función principal. Y mientras tanto el anciano caminaba, pero ya no con pasos débiles. No. Ahora sus movimientos tenían otra cadencia, otra fuerza. Era el andar de alguien que entraba en terreno conocido, como si cada paso lo acercara a un lugar al que pertenecía. Los más atentos comenzaron a notarlo. Ese hombre no parecía un mendigo inseguro, sino alguien que sabía exactamente lo que hacía. Sus manos temblorosas ya no temblaban. Sus ojos brillaban con un fuego distinto. Lo que Sebastián Mendoza no podía imaginar era que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida arrogante. Porque aquel hombre al que había humillado públicamente no era un desconocido cualquiera, no era un mendigo común. Era el ingeniero que había diseñado ese motor 40 años atrás. Y esa noche, frente a toda la élite reunida, el anciano estaba dispuesto a demostrarlo. Mientras Sebastián Mendoza y sus amigos seguían riéndose a carcajadas, lanzando apuestas crueles sobre cuántos segundos tardaría aquel viejo inútil en admitir la derrota, algo imperceptible comenzó a cambiar en la expresión del anciano. Tenía 73 años, pero de pronto sus ojos ya no mostraban el cansancio del hambre ni la sombra de la humillación. No. Ahora brillaban con un fulgor distinto, casi reverencial, como el de alguien que vuelve a encontrarse con un viejo amigo después de décadas de separación. Era la mirada de un hombre que reconocía algo profundamente personal frente a él, algo que había formado parte de su vida, de una manera que nadie en esa lujosa mansión podía comprender todavía. Sus manos curtidas y callosas comenzaron a extenderse hacia el vehículo, pero no lo hicieron con la inseguridad de alguien que jamás había estado cerca de un automóvil de lujo, ni con la torpeza de un mendigo que apenas se atreve a tocar aquello que no le pertenece. No. Se movieron con la familiaridad y la precisión de quien había acariciado cada línea de esa carrocería miles de veces en el pasado. Era un gesto íntimo cargado de memoria. «Miren esto», exclamó Sebastián teatralizando cada palabra para arrancar carcajadas del público. Ni siquiera sabe por dónde empezar. Apostaría que lo más cerca que ha estado de un coche fue cuando pidió un taxi destartalado. La multitud rugió de risa otra vez. El eco de las carcajadas llenó el aire, pero no todos se dejaban arrastrar por la marea de crueldad. Entre los invitados estaba Elena Castillo, esposa de un embajador europeo, mujer de refinada educación y con un doctorado en ingeniería mecánica. Ella observaba en silencio con una atención que no compartía con los demás. Había algo inquietante en la forma en que aquel anciano miraba al Ferrari. No era la mirada del ignorante deslumbrado por el lujo. No era la codicia de alguien que veía un símbolo de riqueza inalcanzable. No. Era otra cosa.
Era la mirada calculadora precisa técnica. Era la mirada de alguien que evaluaba, analizaba, entendía. Elena frunció el ceño y con un murmullo casi imperceptible, dijo a Sebastián: ¿Estás seguro de esto? Hay algo en la manera en que este hombre mira el coche. Me resulta extraño. Sebastián soltó una carcajada despectiva que hizo vibrar las copas de champaña. Elena, por favor, ¿vas a dejar que un limosnero te intimide? Es ridículo. Solo está fingiendo saber algo para no quedar en ridículo. No le des importancia. Pero Elena no estaba convencida. Había visto esa mirada antes. En los ojos de colegas que trabajaban en fábricas y laboratorios, hombres y mujeres que vivían obsesionados con cada pieza, cada tornillo, cada línea de diseño de una máquina. Mientras tanto, el anciano comenzó a caminar lentamente alrededor del Ferrari. Cada paso suyo parecía calculado, medido. Rodeaba el coche como un escultor que evalúa su propia obra o como un maestro que examina a un antiguo alumno. Sus ojos azules se clavaban en cada detalle con una intensidad perturbadora. Se detuvo frente al capó. Y entonces, con una delicadeza reverencial, pasó sus dedos sobre el emblema del caballino rampante. El gesto no fue casual, era casi un saludo íntimo personal. Modelo 458. Spider murmuró en voz baja, aunque lo suficiente para que algunos invitados lo escucharan. Luego añadió con precisión quirúrgica: chasis F-142, motor F-36, FB, aspiración natural. Interesante. Muy interesante que hayan mantenido las especificaciones originales. Un silencio incómodo se deslizó entre las carcajadas. Sebastián parpadeó confundido. Aquella terminología técnica no era lo que esperaba escuchar de alguien que, según su guión de humillación, debía mostrarse ignorante y torpe. Él mismo había comprado ese Ferrari no por pasión automotriz, sino por estatus. Lo había adquirido para impresionar en las redes sociales, para exhibirse en cenas como aquella. Sí conocía el nombre del modelo y algunos datos básicos de memoria sacados de los folletos de venta, pero jamás habría podido decir con tanta naturalidad esas especificaciones. ¿Cómo sabe eso?, preguntó Patricia, heredera hotelera, con una risita nerviosa que ya no sonaba tan segura como antes. El anciano levantó la vista y la miró con una sonrisa cargada de significados ocultos. Los números están en la placa de identificación, señora. Cualquiera que sepa dónde mirar puede leerlos. Era una respuesta lógica impecable, pero el modo en que lo dijo con esa calma tranquila y esa seguridad absoluta hizo que varios invitados intercambiaran miradas incómodas, porque no era lo que decía, sino el tono. Ese tono que sugería que su conocimiento iba mucho más allá de leer una simple placa. Sebastián, sintiendo que el control de la situación se le escapaba entre los dedos, rugió con impaciencia. Suficiente charla. El desafío no es impresionar a nadie con numeritos de revista. El reto es encender el auto, ¿entendido? El anciano inclinó la cabeza con cortesía desconcertante, como si se encontrara en una conversación entre caballeros. Tiene razón, joven. El desafío es encender el motor. Con pasos firmes, se dirigió hacia la puerta del conductor. Y cuando colocó la mano sobre la manija, algo extraordinario ocurrió. No la tomó al azar, ni tanteó como un inexperto. No. Aplicó exactamente la presión adecuada en el ángulo preciso, como si hubiera abierto esa misma puerta cientos de veces antes. ¿Dónde están las llaves?, preguntó con sencillez, como si todo aquello fuera lo más natural del mundo. Por un segundo Sebastián quedó descolocado. No esperaba esa pregunta tan directa, pero rápidamente se recompuso recuperando la sonrisa venenosa. ¡Ah! Ahí está el problema. Esta Ferrari tiene sistema de encendido por proximidad. Solo responde a su llave original con un chip de seguridad único. Sin esa llave, es imposible encenderla. Sacó de su bolsillo una llave negra elegante y la agitó frente al anciano con gesto triunfal, antes de guardarla de nuevo con teatralidad. Y obviamente no voy a darle mi llave de $400,000 a un extraño. Las risas regresaron fuertes, resonantes, casi de alivio.
La multitud volvió a sentir que todo estaba bajo control, que el espectáculo se inclinaba de nuevo hacia donde Sebastián lo había planeado. El desafío parecía imposible desde el inicio. Una humillación perfecta redonda. El anciano lo observó en silencio. Luego, con esa calma inquebrantable que comenzaba a resultar inquietante, dijo: «Entiendo. ¿Puedo preguntarle algo sobre su llave?» «Pregunte lo que quiera», respondió Sebastián, saboreando la arrogancia de la situación. «Aunque dudo que pueda comprender la tecnología detrás de esta maravilla». El anciano lo miró fijo, con una chispa en los ojos que nadie supo interpretar del todo. «La llave que tiene es la original que vino con el auto, o una copia de reemplazo». Las palabras cayeron como un martillo en el aire. Sebastián sintió un golpe seco en el estómago. No esperaba esa pregunta. Era demasiado específica, demasiado técnica. Tartamudeó antes de responder, por primera vez vacilante: «Es la original». «¿Por qué lo pregunta?» El anciano sonrió, pero no respondió directamente. «Solo curiosidad», dijo con voz baja, pero en su mirada había algo más. Algo que sugería que la respuesta acababa de confirmar una pieza clave en un rompecabezas invisible para todos los demás. Y entonces añadió como si supiera exactamente qué fibras tocar: «Dígame, joven, ¿el coche ha tenido problemas eléctricos últimamente? ¿Dificultades para encender en frío? ¿O un comportamiento irregular en el motor?» La sala entera enmudeció. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi físico. Podría haberse escuchado caer una aguja sobre el mármol de aquella terraza. Sebastián Mendoza se quedó con la boca entreabierta, la sonrisa cruel congelada en un rictus extraño. La pregunta del anciano había tocado una herida secreta, un detalle íntimo de su Ferrari, que jamás había compartido con nadie en aquella reunión. El coche, símbolo de su poder y estatus, llevaba semanas dándole problemas, dificultades intermitentes, para arrancar especialmente en las mañanas frías, y un comportamiento errático que su mecánico atribuía a fallos en el sistema de inyección. «¿Cómo?», balbuceó Sebastián, su voz sonando por primera vez, sin el barniz de arrogancia. «¿Cómo sabes eso?» El anciano lo observó sin prisa, con la serenidad de un hombre que había visto demasiadas cosas en la vida, como para dejarse impresionar por el teatro de un joven rico. Luego, con la misma calma con la que otro habría comentado sobre el clima, explicó: «El modelo 4758 presentó algunos problemas en las primeras unidades de producción, particularmente con el sistema de gestión del motor. El módulo de control del tren de potencia tendía a reaccionar mal a cambios extremos de temperatura. No es nada grave, pero no es molesto». Elena Castillo, que hasta entonces había permanecido como observadora distante, dio un paso al frente. Su mente analítica, forjada por años de formación en ingeniería, se encendió como un mecanismo de relojería. «¿Usted trabajó en la industria automotriz?», preguntó con el tono de quien presiente la magnitud de la respuesta. El anciano giró la cabeza hacia ella y sonrió. Pero no era una sonrisa vana ni coqueta. Era la sonrisa de alguien que cargaba décadas de historia. «Podría decirse que sí, señora», contestó. «¿Y qué le capacidad?», insistió Elena, ignorando la mirada irritada de Sebastián, que con claros gestos de incomodidad trataba de cortar el interrogatorio. «Diseño de motores», respondió el anciano sin más, dejando caer las dos palabras como si fueran piedras en un estanque. El eco de esa frase reverberó en el aire. Diseño de motores. No reparación, no mantenimiento, no venta. «Decía. Diseño de motores», repitió Fernando, uno de los invitados, con incredulidad. «¿Para qué compañía?», añadió, otro con un nudo de nervios en la voz. El anciano no contestó de inmediato. En lugar de hacerlo, abrió la puerta del conductor con una naturalidad inquietante y se sentó en el asiento como si aquel auto le perteneciera desde siempre. Sus manos se deslizaron por el volante, los controles, la palanca, cada superficie, con la intimidad de un pianista, acariciando las teclas de un instrumento familiar. Finalmente, con voz grave respondió: «Trabajé para varias compañías a lo largo de los años, pero mi labor más significativa fue con un pequeño equipo en Maranello, Italia, a principios de los años 80. El efecto fue inmediato. Varios invitados dejaron escapar un jadeo audible.
Maranello. El corazón de Ferrari. El santuario de los motores más legendarios del mundo. Que un hombre cualquiera vestido con ropa gastada y hambriento mencionara ese nombre con tal naturalidad era algo casi imposible de procesar. Maranello susurró Patricia incrédula, su copa temblando en la mano. ¿Quieres decir que trabajaste para Ferrari? El anciano asintió sin vanidad, sin dramatismo. Formé parte del desarrollo de una nueva generación de motores V. Motores que se convertirían en la base de varios modelos futuros. Era un proyecto ambicioso para la época. Queríamos crear un motor que no solo fuera potente, sino también más eficiente, sofisticado, confiable. Una máquina con alma. El silencio volvió a caer. La arrogancia habitual de Sebastián se estaba resquebrajando como un edificio al que de pronto se le veían las grietas. Eso es imposible, dijo con la voz más alta de lo necesario, intentando recuperar autoridad frente a sus invitados. ¿Esperas que creamos que un mendigo o un viejo que pide comida trabajó para Ferrari? El anciano lo miró de frente y en su calma había algo devastador. No espero que crea nada, joven, solo respondo a las preguntas que me hacen. El pulso de Sebastián se aceleraba. Sentía que el terreno bajo sus pies cedía. Su espectáculo de humillación se había convertido en un escenario donde él era el ridiculizado. Y entonces, impulsado más por miedo que por soberbia, rugió. Entonces pruébalo, su rostro estaba enrojecido, la vena en su sien palpitaba. Si realmente trabajaste en Ferrari, si realmente sabes tanto de motores, enciende mi auto sin la llave. El reto quedó suspendido en el aire como una espada afilada. Ya no era una broma. No era un entretenimiento cruel para una noche de copas. Era algo más, una prueba que nadie podía predecir cómo terminaría. El anciano lo sostuvo con la mirada. Y por primera vez, desde que había llegado su expresión, se endureció levemente. ¿Estás seguro de que quiere que lo haga? Absolutamente, Sebastián escupió la palabra, aunque había un matiz de histeria en su tono como un hombre que grita para ocultar el temblor en su voz. Quiero que todos vean que eres lo que pareces, un viejo mentiroso que inventa historias para que le regalen comida. El anciano respiró hondo como quien se prepara para tomar una decisión que llevaba años postergando. Muy bien, pero antes, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué cosa?, dijo Sebastián crispado. ¿Cuánto pagó por este auto? Sebastián hinchó el pecho recuperando un poco de su orgullo. $400,000. ¿Y cuánto cree que vale ahora? Lo mismo, por supuesto. Estos autos mantienen su valor. Su voz sonaba automática, casi mecánica, como si repitiera un eslogan aprendido. El anciano lo miró fijamente. Y entonces, con un tono bajo pero cargado de verdad, pronunció una frase que hizo que varios invitados contuvieran el aliento. Si lo que dice es cierto, en los próximos minutos, su Ferrari valdrá exactamente 0. El anciano sonrió, pero no fue una sonrisa de soberbia, sino una que destilaba una tristeza profunda, el eco de décadas de recuerdos. Me temo, joven, dijo con una calma que contrastaba con el temblor nervioso de Sebastián, que está a punto de descubrir que se equivoca. Después de lo que voy a hacer, este auto no valdrá lo mismo. Tal vez mucho menos. O tal vez mucho más. Todo depende de cómo decida mirarlo. Y sin dar más explicaciones, se inclinó hacia el tablero de la Ferrari. Entonces sucedió lo impensable. Sus manos callosas, curtidas por años de trabajo, comenzaron a moverse con la precisión quirúrgica de un cirujano. Frente a los ojos incrédulos de los invitados, el anciano empezó a desmontar partes del sistema de encendido. No de manera torpe como alguien que improvisa, sino con la familiaridad de un hombre que había diseñado cada tornillo, cada cable, cada circuito. Lo que siguió fue como una coreografía. Sus dedos parecían bailar sobre el interior del auto, encontrando tornillos ocultos, liberando clips de seguridad, accediendo a paneles secretos que ninguno de los presentes sabía que existían. Con la serenidad de quien camina por su propia casa, expuso el corazón electrónico de la Ferrari, el cerebro donde residía la esencia de aquella máquina de $400,000. ¿Qué?
¿Qué está haciendo?, susurró Patricia, su voz temblando en el silencio absoluto que reinaba en el garaje. Elena Castillo se adelantó un paso, sus ojos brillaban con asombro genuino. Ella, con formación en ingeniería, comprendía lo que los demás no podían. Aquello no era un acto de suerte, era conocimiento profundo. Está accediendo al módulo de control del motor, murmuró casi para sí misma. Eso no está en ningún manual público. Para hacer eso necesitas conocer la arquitectura interna de Ferrari. Sebastián, inmóvil, miraba como si contemplara una pesadilla hecha realidad. Su Ferrari, el trofeo de su ego, el símbolo de su superioridad, estaba siendo desarmada por un anciano al que minutos antes había tratado como basura. El pánico se abrió paso en su voz. «Basta», gritó de pronto con un tono que más que autoridad revelaba miedo. «Vas a destruirlo. Esas piezas son irreemplazables». El anciano lo miró por encima del hombro con la calma paciente de un maestro que reprende a un alumno inquieto. «Joven», dijo suavemente, «he desmontado y vuelto a ensamblar este sistema más veces de las que usted puede imaginar. No se dañará nada». Fernando, nervioso, intervino. Eso es imposible. Los sistemas de seguridad están protegidos contra manipulaciones externas. Son intocables». El anciano no levantó la vista, pero respondió con una seguridad que heló la sangre de varios presentes. «Son intocables para quienes no entienden cómo funcionan. Pero cuando conoces la arquitectura desde el nivel de diseño, la protección es transparente». Sus palabras cayeron pesadas como martillos golpeando la arrogancia del lugar. El silencio se volvió más espeso, como si el aire mismo estuviera expectante. De pronto el anciano se detuvo, sus dedos descansando sobre un punto específico en las entrañas electrónicas del coche. «Aquí está», murmuró con voz grave, «el relé de arranque secundario. Exactamente donde lo colocamos en el prototipo original». La frase cayó como un trueno. «El prototipo original», repitió Elena con la voz quebrada entre la incredulidad y el asombro. El anciano levantó la mirada y por primera vez la intensidad de sus ojos atravesó el aire como un rayo. «No trabajé en el prototipo, señora». Hizo una pausa como quien mide cada palabra. «Yo diseñé el prototipo, junto con mi equipo en Maranello. Entre 1982 y 1985, desarrollamos la arquitectura fundamental de este motor». Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Ni siquiera se escuchaban ya las respiraciones nerviosas de los invitados. El único sonido era el zumbido eléctrico de las luces LED del garaje. Sebastián se había quedado rígido, como si lo hubieran golpeado en el pecho. Su rostro, antes rebosante de orgullo, ahora estaba pálido, descompuesto. Eso es imposible», logró articular al fin, pero su voz ya no era la del magnate arrogante, sino la de un niño negando una verdad incómoda. «Los ingenieros de Ferrari son la élite mundial. Viven en mansiones, conducen los autos más caros. No terminan pidiendo comida en las calles». El anciano lo miró y sonrió. No era una sonrisa de victoria, sino de resignación. Una sonrisa con cicatrices. La vida tiene maneras de humillar, hasta a quienes un día se creyeron indispensables. La industria automotriz, joven, puede ser brutalmente ingrata. Hoy eres indispensable, mañana eres un gasto que debe recortarse. Elena, incapaz de contener su desconcierto, dio otro paso adelante. Pero, ¿cómo pudo alguien con ese nivel de conocimiento, con ese pasado, acabar así? El anciano suspiró y continuó manipulando con destreza los componentes internos. Las fusiones, los cambios de directiva, la política corporativa, enumeró con amargura. Todo eso convierte en prescindibles hasta a los que dieron su vida por la compañía. Cuando ya no eres joven, cuando tus ideas ya no están de moda, cuando una nueva generación de ejecutivos decide que la experiencia pesa menos que el costo de la nómina, simplemente te reemplazan. Y con un último movimiento, como un pianista que toca la nota final de una sinfonía, cerró un circuito oculto. Un rugido metálico llenó el garaje. El Ferrari cobró vida. El motor V8 despertó con un bramido inconfundible vibrando en cada pared, haciendo temblar el piso bajo sus pies.
La máquina rugía como un león liberado de su jaula poderosa perfecta. Los invitados se quedaron petrificados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. El anciano, en cambio, simplemente recostó la espalda en el asiento y cerró los ojos un instante como un padre que vuelve a escuchar la voz de un hijo perdido hace décadas. Las palabras del anciano no fueron un simple comentario técnico. Resonaron en aquel garaje como un eco cargado de verdad y dolor, y tuvieron un efecto inmediato. Varios de los invitados, los más atentos, comprendieron de golpe que lo que estaban presenciando iba mucho más allá de una apuesta arrogante o de un juego cruel. Estaban viendo casi en carne viva las consecuencias de un sistema que idolatraba la juventud, la velocidad y la apariencia, pero despreciaba la experiencia y la sabiduría de quienes lo habían construido. El anciano hizo una última conexión en algún lugar profundo y oculto del sistema eléctrico del Ferrari. Luego, con la misma calma con la que uno anuncia la llegada de la lluvia, pronunció: «El bypass está completo». La palabra cayó en el aire con un peso extraño, como un término que los demás apenas comprendían. «Bypass», repitió Sebastián, pero ya no con su habitual arrogancia, sino con la voz rota de un niño perdido en la oscuridad. El anciano no levantó la vista mientras respondía con naturalidad. Un circuito alternativo que permite el encendido sin la llave de proximidad. Lo incluimos en el diseño original como una función de emergencia, pero las especificaciones de producción exigieron que quedara oculto. Una función oculta, susurró Patricia, sus ojos desorbitados. Cada sistema complejo necesita rutas de acceso de emergencia, explicó él con la paciencia de un profesor frente a alumnos incrédulos. Pero esas rutas están diseñadas para ser conocidas solo por quienes entienden la arquitectura fundamental. Elena, que se había acercado tanto que podía ver cómo se movían sus manos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que veía era imposible. Cada cable, cada módulo, cada tornillo parecía obedecer a la voluntad del anciano. «Los módulos que conecta», balbuceó, incapaz de contenerse. «Están perfectamente organizados, es como si supiera exactamente dónde está cada uno». El anciano levantó la mirada solo un instante y la atravesó con una seguridad que desarmaba. «Por supuesto que lo sé. Yo los coloqué ahí». Cuando finalmente terminó cada panel, regresó a su lugar con un encaje perfecto. El interior del Ferrari lucía inmaculado, como si jamás hubiera sido abierto. Ninguna huella, ningún rastro de manipulación. Era como si nada hubiese ocurrido, salvo por las expresiones petrificadas de los invitados que habían sido testigos de lo imposible. «¿Y ahora qué?», preguntó Sebastián con la voz hueca. Todo rastro de arrogancia había desaparecido. Lo que quedaba era un temor reverente mezclado con un respeto que jamás habría imaginado sentir. El anciano se acomodó en el asiento, apoyó con calma el pie en el freno y con un gesto solemne presionó el botón de encendido. «Ahora enciendo el motor». Lo que ocurrió a continuación cambió para siempre la manera en que todos los presentes verían no solo aquel automóvil, sino la vida misma. El Ferrari rugió. No fue un simple encendido, fue un despertar. El V8 cobró vida con un bramido que resonó como un animal mítico liberado de sus cadenas. El sonido no era el de siempre. No era el arranque vacilante de un sistema forzado. Era perfecto. Puro. Un rugido firme, equilibrado, casi armónico. Era la música de la ingeniería en su punto más alto. Pero lo más asombroso no fue que el motor arrancara. Lo verdaderamente desconcertante fue que sonaba mejor que nunca. Más suave, más poderoso, más vivo. «Dios mío», susurró Elena, y en sus ojos se mezclaba el asombro técnico con una reverencia casi espiritual. No solo lo encendió, lo mejoró. El anciano escuchó el motor con los ojos entrecerrados, como quien reconoce la voz de un viejo amigo. Luego sonrió. «Siempre supe que este diseño tenía un potencial que nunca se realizó. La producción en masa obligó a simplificar, a recortar. Lo que hice ahora permite que el motor se acerque más a lo que realmente concebimos en el prototipo». Sebastián, que había comprado aquel Ferrari como un trofeo de ego, estaba mudo. Durante 2 años lo había usado para humillar a otros.
Y en un solo instante, un anciano que había llegado a su puerta en busca de comida, lo había convertido en algo nuevo. Su símbolo de poder acababa de ser transformado por el hombre que lo había creado. ¿Quién es usted realmente?, preguntó Elena con un respeto reverente. El anciano apagó el motor y descendió del vehículo con dignidad. Luego se irguió y pronunció su nombre con la serenidad de quien carga con un pasado pesado, pero honorable. Mi nombre es Giuseppe Torretti. El aire pareció detenerse. Fui ingeniero jefe de desarrollo de motores V8 para Ferrari desde 1982 hasta 1994. Después trabajé para Lamborghini hasta 2003 y más tarde como consultor independiente, hasta que las circunstancias cambiaron. El nombre cayó como un rayo. Algunos invitados palidecieron. Otros se miraban entre sí incrédulos. Incluso quienes no seguían el mundo del automovilismo habían escuchado ese apellido. Giuseppe Torretti, repitió Fernando con voz quebrada por la incredulidad. El Giuseppe Torretti, un hombre que diseñó el motor que ganó 5 campeonatos consecutivos de Fórmula 1. El mismo, respondió el anciano con sencillez. Sebastián finalmente logró hablar, pero lo hizo con la voz de alguien que había sido despojado de todo su orgullo, pero... Si usted es Giuseppe Torretti, ¿por qué está aquí? ¿Por qué estaba pidiendo comida en mi puerta? El anciano lo miró con una sonrisa triste cargada de resignación. Porque joven descubrí que el mundo no tiene lugar para ingenieros de 73 años por brillantes que hayan sido alguna vez. Porque las pensiones corporativas desaparecen cuando las compañías cambian de dueño. Y porque el orgullo es un lujo que uno no siempre puede permitirse cuando tiene hambre. Cada palabra cayó como una bofetada. Y en ese instante todos los presentes entendieron que lo que habían presenciado no era simplemente una lección de mecánica. Era una lección de vida. Una revelación brutal sobre la fragilidad del éxito, la crueldad del sistema y la injusticia de juzgar a alguien solo por su apariencia. El rugido del Ferrari aún resonaba en sus pechos. Pero lo que permanecería grabado para siempre sería la voz del anciano. Y ahora que Sebastián susurró, mirando alternativamente a Giuseppe y a su Ferrari, que seguía rugiendo con una perfección que no había tenido jamás. Giuseppe lo miró con una expresión serena, en la que convivían comprensión, y algo que en el fondo aún podía ser esperanza. Ahora, joven, usted decide si va a honrar su apuesta, o si va a aprender algo más valioso que el costo de un automóvil. El silencio que cayó sobre el garaje fue tan espeso que parecía material. Nadie respiraba, nadie se movía. Era como si todos los presentes estuvieran atrapados en un sueño extraño del que no sabían si querían despertar. Sebastián permanecía inmóvil con los ojos abiertos de par en par, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Toda su vida en sus 38 años, había creído ciegamente en una ecuación sencilla: dinero equals valor humano. Esa era la brújula que lo había guiado el dogma sobre el que había construido su imperio personal de arrogancia. Y en pocos minutos aquel anciano al que había despreciado como un mendigo, había pulverizado esa cosmovisión. No puede ser real, murmuró Sebastián con la voz temblorosa de un niño que descubre que el mundo es más cruel de lo que imaginaba. Giuseppe Torretti es una leyenda, un genio. Una de las mentes más brillantes en la historia de la ingeniería automotriz. No puede ser. Un mendigo, completó Giuseppe con una sonrisa cargada de amargura. Un hombre que pide comida en la puerta de extraños. Alguien que no merece respeto porque no tiene dinero. Cada palabra era como una daga directa al corazón de Sebastián. Sintió un calor en la garganta, una presión en el pecho. Se dio cuenta de golpe de que había humillado públicamente a un hombre que había hecho más por el mundo del motor de lo que él jamás lograría, sin importar cuántos millones acumulara en su cuenta bancaria. Fue entonces cuando Elena Castillo, incapaz de contenerse, dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y emoción sincera. Señor Torretti, su voz temblaba. Su trabajo en el desarrollo del motor V8 biturbo cambió la industria para siempre. Yo estudié sus diseños en la universidad. Es un honor.
conocerlo. Gracias, señora, respondió Giuseppe con cortesía, inclinando levemente la cabeza. Su tono era tranquilo, casi humilde, pero su dignidad irradiaba como una llama. Patricia, aún incrédula, dio un paso hacia adelante, sus manos temblando. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien como usted, alguien con logros que están en los libros, puede terminar así? Giuseppe suspiró. Era un suspiro pesado lleno de décadas, como si aquella pregunta hubiera tocado una herida que nunca cicatrizó. Se apoyó contra el Ferrari, como si necesitara sostenerse en el metal que una vez había sido su vida. Sus ojos se perdieron en un recuerdo que parecía estar al alcance de su mano. Porque señora, comenzó lentamente. Esta es una historia que no es única. En nuestra industria, los aplausos duran lo que dura la victoria. El respeto se evapora más rápido que la gasolina en un tanque abierto. Y lo que queda cuando ya no eres joven es silencio. Hizo una pausa y su mirada se volvió hacia el grupo, clavándose en cada rostro, obligándolos a escuchar. Durante mi tiempo en Ferrari, diseñé motores que ganaron campeonatos, que rompieron récords, que llevaron el rugido italiano a cada rincón del mundo. Fui considerado indispensable. Tenía una oficina con vista al lago de Como, un salario de 6 cifras, un equipo que me veneraba. Pensé que eso era eterno. Pensé que la historia me protegería. ¿Y qué pasó?, preguntó Elena con voz baja, casi temerosa de escuchar la respuesta. Pasó el tiempo. Giuseppe sonrió con tristeza. En los 90 comenzaron las fusiones, las adquisiciones, los hombres de traje que nunca habían tocado un motor en su vida. Ellos trajeron sus embas, sus gráficas de PowerPoint, sus obsesiones con los costos. Y de repente lo que había sido un taller de sueños se convirtió en una fábrica de números. Apretó suavemente el volante del Ferrari, como si tratara de reconectar con algo perdido. Me dijeron que mis métodos eran obsoletos, que mis ideas eran demasiado caras, demasiado lentas, que el futuro no necesitaba artesanos, sino ejecutivos capaces de recortar gastos. Los campeonatos ya no importaban. La pasión ya no importaba. Solo importaban los márgenes de ganancia. Fernando, que hasta entonces había permanecido en silencio, explotó con indignación. Pero sus motores siguen siendo la base de lo que Ferrari produce hoy. Usted cambió la historia. Tienes razón, Giuseppe, asintió con gravedad. Pero los jóvenes ejecutivos no veían campeonatos. Veían meses extra de investigación. Veían complicaciones de manufactura. Para ellos un motor que funcionaba era suficiente. No importaba si rugía como un león o como un gato amaestrado. No importaba si tenía alma mientras saliera más barato producirlo. Su voz se quebró apenas, aunque mantuvo la compostura. Y así un día me encontré en la calle, con 55 años y un currículum que asustaba a los reclutadores más jóvenes. ¿Quién quiere contratar a un ingeniero cuya sombra es demasiado grande? Las consultorías duraron un tiempo, pero el mundo se mueve rápido. Demasiado rápido. Y cuando cumples 70, lo que una vez fuiste ya no importa. Solo importa lo que ya no eres. El silencio volvió a apoderarse del lugar, esta vez aún más pesado, casi insoportable. Nadie sabía qué decir. Nadie se atrevía. Giuseppe sonrió débilmente, con los ojos brillando de una tristeza digna. Esa es la verdad, señores. Así es como un hombre que puso su vida en cada tornillo, en cada válvula, en cada explosión de un pistón, termina pidiendo pan en una puerta cualquiera. No necesitaba ser una obra de arte. No necesitaba un discurso teatral. Bastaba con la crudeza de la verdad. Sebastián escuchaba con una sensación creciente de náusea, que nada tenía que ver con alcohol ni con cansancio. Era otra cosa. Era un espejo incómodo. A medida que Giuseppe relataba su caída, él comenzaba a reconocer patrones demasiado familiares. Decisiones empresariales que había tomado, sin pestañear, justificadas con frases como optimización de recursos o renovación generacional. Frases que ahora sonaban huecas, incluso crueles. ¿Y después de Ferrari?, preguntó Elena con un hilo de voz. Giuseppe bajó la mirada un segundo, como si necesitara fuerza antes de continuar.
Lamborghini me contrató con gran fanfarria. Me prometieron libertad creativa, recursos ilimitados, la oportunidad de diseñar la próxima generación de supermotores. Durante 5 años, viví un renacimiento. Creamos máquinas que eran verdaderas obras de arte. Eran motores con alma, fieras enjauladas que rugían en cuanto girabas la llave. Una sonrisa fugaz iluminó su rostro, pero se desvaneció pronto. Luego vino otra fusión. Audi compró Lamborghini. Con ellos llegó una nueva filosofía: estandarización, eficiencia, compatibilidad con plataformas compartidas, palabras frías, números en hojas de cálculo. Mi departamento fue reestructurado. A los 58 años me dijeron que mi puesto quedaba eliminado por redundancia. ¿Redundancia?, Patricia repitió con incredulidad. Llamaron redundante a Giuseppe Torretti. Giuseppe asintió con serenidad, aunque en sus ojos ardía el recuerdo de aquella humillación. Los nuevos directivos decían que mis diseños eran sobreingeniados, demasiada calidad para lo que el mercado necesitaba. ¿Para qué alcanzar el 100% si con 80% bastaba? ¿Para qué un motor que dure 30 años si los clientes cambian de coche cada 5? Sí. Las palabras flotaron en el aire como piedras arrojadas a un lago en calma. Cada frase producía ondas de incomodidad en los presentes, porque todos en sus respectivas industrias habían sido cómplices de decisiones similares. Todos habían sacrificado calidad por eficiencia, dignidad por rentabilidad. ¿Y después de Lamborghini?, preguntó Sebastián casi en un susurro. Su voz, antes arrogante, ahora era apenas audible. Trabajé como consultor unos años, continuó Giuseppe. Pero la industria automotriz es pequeña. Una vez que eres etiquetado como difícil de trabajar o demasiado caro, las puertas se cierran. Los clientes preferían consultores jóvenes que cobraran la mitad y prometieran milagros con software de diseño automatizado. Hizo una pausa, luego levantó la mirada directamente hacia Sebastián. La intensidad en sus ojos hizo que el millonario sintiera un frío recorrerle la espalda. A los 65 descubrí que 40 años de experiencia valían menos que un título recién impreso en una universidad de negocios. Elena, conmovida, preguntó en voz baja: ¿y su pensión? ¿Sus ahorros? Mi pensión fue reestructurada tras una bancarrota corporativa. Mis ahorros se fueron con la enfermedad de mi esposa. María luchó contra el cáncer durante 3 años. 3 años de hospitales, tratamientos, medicinas. Cada euro, cada dólar se evaporó tratando de alargar su vida. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Giuseppe tragó saliva y por primera vez su voz se quebró. Murió hace 3 años. Cuando se fue, no solo perdí a mi compañera, también perdí mi propósito. Todo lo que había hecho tenía sentido porque podía volver a casa, sentarme a su lado, escuchar su risa. Cuando ella partió, el dinero dejó de importar, pero ya tampoco tenía dinero. Elena cerró los ojos, incapaz de contener las lágrimas. Patricia se llevó una mano a la boca. Vendí mi casa, mis autos, incluso mis herramientas, mis queridas herramientas de precisión. Eso me permitió vivir un tiempo en un pequeño apartamento. Pero los ahorros no duran cuando no tienes ingresos. Fernando, con voz grave, formuló la pregunta que todos temían. ¿Y ahora? Giuseppe lo miró sin apartar la vista. Ahora vivo en un albergue cuando hay lugar, cuando no en un banco de parque. Como en comedores de caridad, o pido pan cuando ya no hay otra opción. Un silencio absoluto siguió a esas palabras. No había aire, no había escape. Todos entendieron en ese instante que no escuchaban solo la tragedia de un hombre, sino una acusación velada contra el mundo que ellos mismos habían ayudado a construir. Y descubrí algo, añadió Giuseppe, y esta vez su voz era un cuchillo afilado. Cuando no tienes dinero, cuando no tienes dirección fija, cuando tu ropa está gastada y tu barba crece demasiado, te vuelves invisible. Nadie te ve. O peor, algunos sí te ven, pero solo como entretenimiento. Para sentirse superiores. Dirigió la mirada directo a Sebastián. El millonario sintió cada palabra como bofetada. Por primera vez en años, sus certezas se tambaleaban.
Recordó cada ocasión en la que había usado su riqueza para humillar cada carcajada a costa de alguien con menos. Nunca había pensado en lo que había detrás de esas historias. Nunca había imaginado que un mendigo podía ser alguien que un día había cambiado la historia de una industria. «Señor Torretti». Su voz salió ronca, casi estrangulada por la emoción. «Yo no sabía. Nunca imaginé que alguien, en la calle, pudiera haber sido alguien importante». Giuseppe sonrió. No había crueldad en su sonrisa, solo una tristeza infinita. «Alguien importante, joven. Lo que usted no sabía es algo más simple: que las personas sin dinero también tienen historias. Que la pobreza no es sinónimo de pereza. Que detrás de cada rostro cansado hay décadas de lucha, de talento, de amor». Cada pregunta era un martillazo directo a la cosmovisión de Sebastián. En ese instante comprendió que había estado viviendo bajo una mentira cómoda, una narrativa conveniente para justificar su poder. Pero frente a Giuseppe, esa mentira se hacía polvo. No preguntó cómo podía minimizar el daño a su reputación. Continuó Giuseppe, su voz pausada, pero firme, cargada con el peso de décadas de experiencia y dolor. Preguntó cómo podía cambiar. Y esa joven es la primera señal de que todavía hay esperanza para usted. Las palabras flotaron en el aire con un peso casi físico. El silencio que siguió no era el silencio normal de una conversación, era un vacío denso cargado de electricidad, donde nadie se atrevía a moverse ni a respirar demasiado fuerte. Sebastián, por primera vez, en sus 38 años de vida, no supo qué decir. Toda su existencia había estado marcada por la certeza, por la arrogancia de creer que el dinero podía comprar cualquier respuesta, cualquier solución, cualquier respeto. Pero ahora, frente a ese anciano que había revelado ser un gigante oculto tras harapos, sus certezas se habían hecho añicos. Su mirada vagó por el garaje. Ese templo que había construido con sus millones, las paredes cubiertas de mármol, los focos iluminando cada automóvil, como si fueran esculturas sagradas, las vitrinas con relojes y trofeos. Todo aquello que antes le hacía sentir invencible, ahora lo aplastaba. Cada vehículo, cada máquina de lujo, le parecía un recordatorio de lo vacío que había sido todo. ¿De qué servía poseer el mundo si en el fondo no había entendido nada sobre la vida? Sintió un nudo en la garganta, y para su sorpresa lágrimas asomaron a sus ojos. Nunca lloraba. Había aprendido desde niño que llorar era un signo de debilidad. Su padre, un empresario frío y calculador, le había repetido una y otra vez que los hombres no lloraban, que el poder estaba en la dureza, en la distancia. Y sin embargo, ahora, frente a Giuseppe, un desconocido al que había tratado como basura, sentía que todo su ser se quebraba. «¿Y si fallo?», murmuró con voz temblorosa, casi infantil. «¿Y si intento cambiar, pero...?» «Termino volviendo a lo mismo». El anciano lo observó en silencio durante unos segundos, que parecieron eternos. Finalmente, una sonrisa serena se dibujó en su rostro. No era la sonrisa del triunfo ni la del desprecio. Era la sonrisa compasiva de alguien que había conocido tanto la gloria como la ruina, y que entendía mejor que nadie lo frágil que podía ser el alma humana. «Fallará», respondió Giuseppe con una seguridad que estremeció a todos. «Todos fallamos. Yo mismo he fallado más veces de las que usted puede imaginar. La diferencia no está en fallar o no, Sebastián. La diferencia está en qué hace después de caer». Cambiar no es un acto único ni instantáneo. Es un proceso. Y ese proceso exige humildad, paciencia y sobre todo voluntad de levantarse cada vez que tropiece. Patricia, que hasta ese momento había permanecido en un rincón en silencio, no pudo contener las lágrimas. «Es como ver a un padre hablando con su hijo perdido», susurró conmovida. Fernando, con los ojos muy abiertos, negó lentamente con la cabeza. «No, esto es más que eso. Es como ver a un maestro transmitiendo la última gran lección de su vida». Las palabras calaron en Sebastián como fuego. Nunca en su vida se había sentido alumno de nadie. Siempre había buscado imponerse, dominar, humillar. Pero ahora, en ese instante, sentía que no era más que un niño asustado frente a un maestro que le mostraba un camino nuevo.
Respiró hondo luchando por recuperar algo de control sobre su propia voz. Entonces, me aceptará ser mi mentor. El silencio volvió a extenderse. La palabra mentor había salido de sus labios con una extrañeza casi dolorosa. Era una palabra que jamás había usado en serio, porque él nunca aceptaba aprender de otros. Para Sebastián hasta ahora la única guía había sido su ambición. Giuseppe dio un paso adelante. Apoyó una mano en su hombro, un gesto simple, pero cargado de una solemnidad indescriptible. Los ojos del anciano, cansados pero intensos, se clavaron en los de Sebastián. «No seré su mentor para enseñarle a construir motores», dijo en voz baja pero firme. «Seré su mentor para enseñarle a construir algo mucho más difícil: respeto. Y ese joven será el proyecto más ambicioso de su vida». El corazón de Sebastián latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus propios oídos. Miró a los invitados que lo observaban en completo silencio. Miró a la Ferrari que seguía brillando como símbolo de lo que había valorado erróneamente toda su vida. Y luego miró a Giuseppe, un hombre que había tenido todo, y que lo había perdido todo, pero que aún conservaba lo más importante: la dignidad. «¿Y si...?» titubeó Sebastián. «¿Y si la gente no me cree? Si piensan que estoy fingiendo». Giuseppe inspiró profundamente, y su voz resonó con la autoridad tranquila de un sabio. «La gente siempre habla, Sebastián. Cuando era joven decían que mis motores eran demasiado ambiciosos, demasiado caros, imposibles de mantener. Luego, cuando ganamos 5 campeonatos seguidos, dijeron que había tenido suerte. Y cuando envejecí dijeron que era un estorbo. La gente siempre tendrá algo que decir. Pero la verdad solo la sabrá usted mismo cuando se mire en el espejo. ¿Qué verá? ¿Un hombre que desperdició su vida en lujos vacíos, o uno que aprendió a dar significado a su riqueza? Sebastián sintió que esas palabras lo atravesaban como cuchillos. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió ya no eran los ojos arrogantes del millonario que todos conocían, sino los de alguien que estaba viendo el mundo por primera vez. «Lo intentaré», dijo su voz quebrada pero firme. «Le doy mi palabra». Giuseppe asintió lentamente, evaluando la sinceridad de la promesa. Tras unos segundos que parecieron eternos, finalmente respondió: «Entonces, joven, empecemos». Los invitados intercambiaron miradas. Todos sabían que algo irrepetible había sucedido esa noche. No era solo la humillación de Sebastián, no era solo la revelación de Giuseppe. Era la colisión brutal de 2 mundos, el del lujo vacío y el de la sabiduría olvidada. Y de esa colisión podía nacer algo nuevo, algo que cambiaría no solo a un hombre, sino quizás a todos los que habían sido testigos. En ese instante, el rugido lejano del motor de la Ferrari, que aún parecía vibrar en el aire, ya no era solo un sonido mecánico. Era un símbolo. El símbolo del renacimiento. «No preguntó cómo podía salir de esta situación con su ego intacto», dijo Giuseppe con calma, dejando que cada palabra resonara. Preguntó qué podía hacer para arreglar las cosas. Y esa, señoras y señores, es la diferencia entre alguien que busca un escape y alguien que está verdaderamente dispuesto a cambiar. Las palabras impactaron a Sebastián con la fuerza de un mazo. Durante toda su vida adulta, había actuado según un reflejo automático: proteger su imagen, minimizar consecuencias, manipular percepciones y asegurarse de que su posición de poder quedara intacta. Eso había sido su manual de vida. Pero esta vez, por primera vez, no había pensado en reputación, sino en redención. Y la diferencia lo estremecía. «Pero, ¿cómo sabemos que esto funcionará?», intervino Elena, inclinándose hacia adelante. Su tono no era de escepticismo malintencionado, sino de genuina fascinación. La pregunta cayó como un martillo en medio de la tensión. Todos giraron la vista hacia Sebastián, incluso él mismo. La duda era legítima. ¿Era realmente capaz de sostener este cambio? ¿O solo estaba reaccionando al impacto del momento, a la vergüenza pública, a la intensidad de la revelación? Giuseppe asintió con aprobación hacia Elena. «Esa es la pregunta correcta. Y le digo algo: la respuesta nunca vendrá de palabras ni de promesas bonitas. Solo puede venir de hechos, de acciones específicas visibles, sostenidas en el tiempo».
El anciano giró la cabeza hacia Sebastián, y en sus ojos no había burla ni desconfianza, solo una mirada severa como la de un maestro examinando a un alumno. Joven, si realmente está dispuesto a caminar este camino, debe entender que no será fácil, no será cómodo, y sobre todo no será algo que pueda hacer a medias. Sebastián tragó saliva. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Significa que deberá confrontar no solo sus actitudes hacia los demás, sino toda la estructura de vida que ha levantado como un castillo de cristal sobre la premisa falsa de que la riqueza equivale a valor humano, explicó Giuseppe, su voz profunda y firme. Tendrá que revisar cada decisión empresarial, cada empleado despedido por ineficiente, cuando lo que pasaba era que no encajaba en su molde elitista. Tendrá que pensar en cada oportunidad negada, porque usted decidió arbitrariamente quién merecía prosperar y quién no. Giuseppe hizo una pausa. Su mirada se endureció y las palabras se volvieron más pesadas como un veredicto. Y lo más difícil, no podrá hacerlo en privado escondido detrás de sus muros y su imagen. Tendrá que hacerlo de manera pública, visible, para que otros vean si su transformación es genuina. Visible, intervino Patricia con genuina intriga. Sí, respondió Giuseppe con un tono casi solemne. Tendrá que usar su empresa, su riqueza y su influencia para abrir puertas que siempre ha mantenido cerradas. No hablo de caridad ni de cheques firmados para limpiar conciencias. Hablo de crear oportunidades reales para personas que por prejuicio o por injusticia han sido excluidas de esos círculos donde usted se ha movido como amo y señor. Hablo de reconocer que el talento y la sabiduría no son privilegio exclusivo de los ricos. Sebastián sintió un mareo repentino. Lo que Giuseppe proponía no era un simple ajuste en su comportamiento. Era dinamitar los cimientos de su imperio, repensar la filosofía entera de su vida. Y ese vértigo lo asustaba tanto como lo atraía. ¿Y usted, Giuseppe, logró articular cuál sería su papel en todo esto? El anciano lo miró largamente antes de responder con una media sonrisa cargada de experiencia. Yo sería su consultor en dos áreas. La primera, la obvia ingeniería y tecnología automotriz. Mis conocimientos siguen siendo útiles, aunque el mercado haya decidido que mi edad me hace invisible. Y la segunda, mucho más importante, sería su consultor en humildad. En enseñarle a reconocer valor donde nunca lo buscó, en recordarle que la sabiduría no se mide en cifras bancarias, sino en vidas tocadas. Fernando, que se había estado removiendo incómodo en su asiento, no pudo resistir más. Sebastián, ¿estás considerando esto en serio? Su tono era casi suplicante. Vas a reestructurar toda tu empresa basándote en lo que dice ¿Un qué? Fernando lo interrumpió Sebastián con un filo en la voz que lo dejó helado. Hubo un silencio cortante. Sebastián apretó los puños y continuó con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. Un hombre que diseñó motores que hicieron historia. Un genio que revolucionó la industria mientras tú y yo ni siquiera entendíamos cómo funcionaba una bujía. El mismo que yo humillé porque juzgué su valor solo por su ropa y por sus zapatos gastados. Fernando retrocedió visiblemente incómodo. Solo digo que tal vez deberías pensarlo más antes de tomar decisiones tan drásticas basadas en la emoción del momento. Emoción del momento, repitió Sebastián, y en su voz ya no había soberbia, sino un inicio de autoconciencia. Bajó la cabeza, respiró hondo y prosiguió casi para sí mismo. He tomado decisiones racionales toda mi vida. Decisiones calculadas, frías, estratégicas. Y esas decisiones me convirtieron en el hombre que insulta a ancianos hambrientos para entretener a sus amigos. Quizás sea hora de probar otra cosa. Las palabras resonaron en el garaje como un disparo. Giuseppe, que había observado el intercambio con atención, asintió lentamente. Su amigo tiene razón en algo, Sebastián. Esta decisión no puede tomarse a la ligera ni en un arrebato emocional. No se trata de improvisar, sino de comprometerse. Así que le haré una pregunta clara y necesito una respuesta clara. El anciano se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los de Sebastián como cuchillas que desnudaban el alma.
Está dispuesto a poner en juego no solo su dinero, sino también su orgullo, su reputación y su modo de vida, para probar que este cambio es real. El silencio que siguió fue tan absoluto que incluso el zumbido eléctrico de las lámparas parecía haberse detenido. Debería ser fácil, se dijo Sebastián, aunque al pronunciarlo para sí mismo sintió un peso extraño en el pecho, una presión incómoda que no había experimentado ni siquiera en los momentos más críticos de sus negocios. Si vacilo, si no soy capaz de dar este paso, tendré que admitir que mi identidad está demasiado entrelazada con posesiones materiales. Y si eso es verdad, entonces mi vida entera ha sido una farsa. Giuseppe lo observaba en silencio con esa calma imperturbable que había demostrado desde el principio. No había reproche en sus ojos, tampoco burla, sino una paciencia de maestro, de alguien que entendía que los cambios verdaderos no nacen de discursos inspiradores, sino de confrontar las verdades más incómodas. Exactamente, joven, respondió finalmente con voz grave cargada de significado. Este proyecto no se trata solo de educar a los estudiantes. Se trata ante todo de educarlo a usted. Las palabras golpearon a Sebastián como una campana resonando en una catedral. Sintió que todo su mundo construido durante décadas, sobre símbolos de estatus, comenzaba a resquebrajarse. Él, que había creído dominar el arte de los negocios, que había utilizado el dinero como un arma de control y humillación, de pronto comprendía que el verdadero poder estaba en la capacidad de crear valor en otros. Pero la voz de Elena irrumpió suavemente, aunque cargada de curiosidad. ¿Cómo seleccionaríamos a los estudiantes? Giuseppe se enderezó en la silla y por un instante sus ojos se iluminaron con un brillo que parecía devolverle 20 años de vida. «Buscaríamos en lugares donde nunca se busca», dijo con tono firme. Escuelas técnicas públicas en barrios olvidados. Talleres improvisados donde jóvenes con talento trabajan con herramientas oxidadas. Institutos donde los profesores hacen milagros con presupuestos miserables. No miraremos los apellidos ni las cuentas bancarias. Solo buscaremos 3 cosas: curiosidad, dedicación y potencial. Patricia, que hasta ese momento había escuchado en silencio, no pudo contenerse. ¿Y qué aprenderían exactamente? Giuseppe sonrió. Y era una sonrisa diferente, llena de pasión genuina, la de un hombre que volvía a hablar de aquello que más amaba en el mundo. Todo lo que jamás me permitieron enseñar abiertamente. Diagnóstico avanzado de motores, diseño asistido por computadora aerodinámica, aplicada a la eficiencia real, sistemas de control electrónico, integración con software moderno, incluso los principios básicos de negocio automotriz. Al final del programa, estos muchachos tendrían habilidades capaces de rivalizar con egresados de las mejores universidades privadas del mundo. Los invitados lo escuchaban con un respeto reverencial. Incluso aquellos que no entendían de mecánica podían percibir la grandeza de la visión. Sebastián, mientras tanto, se descubrió a sí mismo imaginando aulas llenas de jóvenes de rostros brillantes, aprendiendo sobre motores en talleres modernos financiados por su fortuna. Y por primera vez en años, la idea de invertir millones no le parecía un gasto sino una semilla. ¿Y habría algo más?, preguntó Sebastián, aunque temía la respuesta. Giuseppe lo miró fijamente, su rostro endureciéndose de nuevo. Sí, si lo hacemos de verdad. Nada de campañas publicitarias superficiales, ni de fotos sonrientes en revistas de negocios. Si este programa ve la luz, será con acceso real, aprendizaje real y oportunidades de verdad. Si no, sería otra farsa, y yo no pienso prestarme a farsas. Sebastián tragó saliva. Esa era la parte que lo aterraba. Hacerlo de verdad significaba exponerse a arriesgar no solo dinero, sino reputación. Oportunidades de empleo, repitió lentamente, como si quisiera convencerse de que había escuchado bien. Exacto, afirmó Giuseppe sin titubear. Su empresa inmobiliaria ya maneja flotas de vehículos, necesita servicios automotrices y tarde o temprano se diversificará hacia soluciones de movilidad urbana. Estos jóvenes podrían ocupar puestos reales en esas áreas, no como un acto de caridad, sino porque serán competentes, porque habrán demostrado estar a la altura.
Las palabras eran como planos arquitectónicos de un futuro completamente nuevo. Sebastián lo sabía. No estaba hablando de un simple programa, sino de reestructurar todo lo que él había construido desde sus negocios hasta su filosofía personal. Fernando, que llevaba un rato inquieto, finalmente explotó. Sebastián, esto suena a una revolución completa. ¿De verdad piensas reorganizar toda tu empresa, toda tu vida, basándote en una sola conversación? El millonario lo miró en silencio durante un largo momento. Luego, con un suspiro profundo, giró lentamente hacia Giuseppe y después hacia todos los invitados. Por primera vez en mucho tiempo no habló como un empresario calculador, sino como un hombre que se había despojado de sus máscaras. Fernando dijo con voz grave pero extrañamente tranquila: durante 38 años, he construido una vida que ahora descubro que no me gusta. Sí, he acumulado riqueza, pero no he creado valor real. He comprado casas de lujo para gente que ya tenía demasiado. He gastado fortunas en autos que hoy me parecen ridículos. He organizado fiestas donde todos competíamos por demostrar superioridad. Y mientras tanto no he hecho nada para que el mundo fuera mejor. Su confesión cayó como un rayo en la sala. Los invitados que antes lo admiraban como símbolo de éxito, ahora lo veían con una mezcla de sorpresa, respeto y conmoción. Giuseppe, sin decir nada, dejó que el silencio hablara. Su leve sonrisa indicaba que había esperado este momento, el instante en que el millonario dejara de hablar de dinero y comenzara a hablar de sentido. Entonces, joven, dijo finalmente con la serenidad de quien ha visto muchas vidas cambiar, quizá esta noche no sea un final. Quizá sea apenas el verdadero comienzo. He ejercido poder, pero no he desarrollado sabiduría. He impresionado a otros, pero no me he respetado a mí mismo. Las palabras de Sebastián resonaron en el garaje como si fueran confesión y sentencia a la vez. Hizo una pausa sintiendo que todo su pasado desfilaba ante sus ojos como una película sin cortes, banquetes, donde reinaba el exceso, juntas, donde su palabra era ley, viajes, en los que todo estaba diseñado para complacer su ego, y sobre todo, una interminable necesidad de validación que nunca lograba llenarlo por dentro. Inspiró profundamente, y su voz se quebró apenas al continuar. Esta noche un hombre que debería haber sido mi héroe, alguien cuyo legado ayudó a construir la industria que tanto admiro, vino a mi puerta pidiendo comida. ¿Y cuál fue mi reacción? Convertirlo en entretenimiento para mis invitados. Si eso es lo que he llegado a hacer, entonces, necesito cambios drásticos. No superficiales, radicales. Giuseppe lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Su sonrisa no era amplia sino pequeña, pero cargada de una fuerza serena como la de alguien que había recorrido senderos de dolor y aprendizaje que nadie más podría comprender. Entonces, ¿acepta el desafío?, preguntó con voz grave. Sebastián miró a su alrededor. El garaje, hasta entonces santuario de su ego, se le presentó de repente como un lienzo en blanco. No vio autos de lujo, sino aulas improvisadas. No vio trofeos del pasado, sino estaciones de aprendizaje, donde manos jóvenes pudieran ensuciarse de grasa mientras construían su futuro. Visualizó herramientas pizarras, discusiones apasionadas y sueños encendiéndose como motores recién encendidos. Levantó la vista, los ojos brillando con una resolución nueva. Acepto, dijo firmemente, pero con una condición. Giuseppe frunció el ceño intrigado. ¿Cuál? Usted no será solo mi consultor, será mi socio. Mitad y mitad en todo lo que construyamos juntos. Giuseppe parpadeó sorprendido por la magnitud de la oferta. Sebastián, eso es extremadamente generoso, pero no puedo aceptar caridad. No es caridad, respondió Sebastián con una sonrisa que le salió tan natural que hasta él mismo se sorprendió. Es reconocimiento de valor real. Usted aporta sabiduría, experiencia, propósito. Yo aportaré recursos. Si vamos a hacer esto, lo haremos como iguales. Hubo un silencio breve e intenso. Luego lentamente Giuseppe extendió su mano. Era una mano marcada por décadas de trabajo duro, con cicatrices y callos, símbolo de lucha y resiliencia. Sebastián la estrechó con fuerza.
En ese instante ambos entendieron que habían firmado un pacto más profundo que cualquier contrato, el pacto de transformar vidas. El mismo garaje. Era irreconocible. Donde antes reinaba un silencio solemne, casi religioso, alrededor de máquinas costosas, que solo servían como trofeos de estatus, ahora vibraba un coro de voces jóvenes. Las lámparas LED ya no estaban ahí para resaltar el brillo superficial de la carrocería, sino para iluminar estaciones de trabajo cuidadosamente organizadas. Herramientas de precisión, bancos metálicos, pantallas de diagnóstico y pizarras cubiertas de fórmulas convertían aquel espacio en un verdadero templo de aprendizaje. 18 estudiantes seleccionados de 6 escuelas técnicas públicas habían transformado el lugar en un hervidero de energía intelectual y creatividad. Chicos y chicas con uniformes modestos que 3 semanas antes jamás habrían imaginado tocar un Ferrari o un Lamborghini, ahora discutían apasionadamente sobre calibración de sensores y dinámicas de fluidos. «Señor Torretti». La voz de María Elena Ruiz, una joven de 17 años de cabello recogido en una trenza apresurada, cortó el bullicio. El diagnóstico del sistema de inyección del Lamborghini muestra algo raro. Los sensores de oxígeno están reportando lecturas que no coinciden con las especificaciones del manual. Giuseppe se acercó despacio. Ya no era el anciano cansado que había pedido un trozo de pan en la puerta de Sebastián. Era un maestro en toda la extensión de la palabra. Sus ojos brillaban de orgullo, su postura era erguida, sus pasos firmes. Al inclinarse junto a la mesa, su voz adquirió un tono cálido pero exigente. «Excelente observación, María Elena. Ahora dime qué crees que podría estar causando esa discrepancia». La joven frunció el ceño, repasando mentalmente lo aprendido. «Es extraño», dijo pensativa. «Según las lecturas, el motor está funcionando más eficientemente de lo que el manual indica. Como si alguien hubiera optimizado el sistema más allá de las especificaciones de fábrica». Giuseppe sonrió. Rió orgulloso. «Muy bien. Has captado algo que incluso un técnico profesional podría pasar por alto. Estás aprendiendo a pensar como ingeniera, no solo como mecánica». En ese momento levantó la vista y llamó a Sebastián, que estaba trabajando en el sistema eléctrico de la Ferrari con otro grupo de estudiantes. «Sebastián, ¿puede venir un momento?». El empresario dejó el cableado que estaba revisando y se limpió las manos con un trapo. Ese simple gesto, manos manchadas de grasa, ropa de trabajo ligeramente ajada, habría sido impensable para él hacía apenas un mes. Su físico también había cambiado. Había perdido peso no por el estrés del poder, sino por la actividad constante. Su rostro tenía un aire más relajado, como si hubiera soltado el peso invisible de décadas de apariencias. Se acercó con curiosidad genuina, inclinándose hacia el motor como un aprendiz más. «¿Qué descubrieron?», preguntó. Giuseppe dio un paso atrás, cediendo el espacio a María Elena. Ella, con un brillo de emoción en los ojos, explicó sus hallazgos con seguridad mientras Sebastián la escuchaba con una atención que antes solo reservaba para inversionistas millonarios. En ese instante se dio cuenta de algo que lo estremeció por primera vez en su vida. No era el centro de atención. No era el que hablaba ni el que imponía. Era un espectador privilegiado de algo mucho más grande, el nacimiento de un futuro distinto construido con manos jóvenes y guiado por un hombre al que había humillado y ahora respetaba profundamente. Y supo sin lugar a dudas que aquella decisión tomada 3 semanas atrás había marcado el verdadero inicio de su vida. María Elena, con las manos aún manchadas de grasa y los ojos brillando de emoción, levantó la vista hacia Giuseppe. «Entonces, mi diagnóstico es correcto». Giuseppe sonrió, esa sonrisa serena que mezclaba orgullo y humildad. «Sí, María Elena. Lo que has detectado no es un error, sino una huella de mi pasado. Las optimizaciones que implementé hace 15 años cuando trabajaba en el desarrollo de esta serie siguen activas en este motor». La joven parpadeó incrédula. «¿Usted trabajó en mi Lamborghini específicamente?». Sebastián, que escuchaba con atención, intervino con asombro. «¿Cómo es posible?». «No en el suyo específicamente», aclaró Giuseppe acomodando las gafas en su nariz. «Pero sí en el diseño de esta serie. Implementé mejoras que nunca llegaron a la producción masiva por razones de costo».
Sin embargo, parece que algunas unidades se filtraron con esas modificaciones intactas. El silencio que siguió estaba cargado de electricidad. María Elena miraba a Juspe y luego a Sebastián procesando lo que acababa de escuchar. Entonces, este auto es como un prototipo único. En cierto sentido sí, respondió Juspe con un leve asentimiento. Y eso significa que acabas de identificar algo que ni siquiera los concesionarios oficiales de Lamborghini sabrían reconocer. La expresión de orgullo en el rostro de la joven fue radiante. Su corazón latía con fuerza durante 17 años. Había creído que su destino estaba limitado a la pequeña vida que sus padres, un mecánico y una trabajadora doméstica, podían costearle. Ellos siempre le recordaban que la gente como ellos no tenía acceso a oportunidades reales. Sin embargo, en solo 3 semanas dentro del programa, había descubierto que su mente rivalizaba con la de técnicos veteranos. Sebastián la observaba con un nudo en la garganta. Por primera vez veía reflejado en otra persona lo que Giuseppe había tratado de enseñarle, que el verdadero valor humano no estaba en la riqueza acumulada, sino en el potencial cultivado. En ese instante, otra voz interrumpió la escena. Señor Mendoza. Era Carlos Hernández, un joven de 19 años de Nezahualcóyotl con una tablet en mano y el ceño fruncido en concentración. Había estado trabajando en una mesa aparte, lejos del rugido de los motores, sumido en hojas de cálculo y simulaciones financieras. Tengo una pregunta sobre el proyecto que me asignó. Sebastián se giró intrigado. Juspe también lo hizo con interés silencioso. Una de las ideas de Giuseppe había sido revolucionaria: no limitar el programa a lo técnico, sino integrar también nociones de negocio, de gestión, de visión empresarial. Así los estudiantes no solo aprenderían a arreglar motores, sino también a crear empresas, liderar proyectos y cambiar industrias. ¿Cuál es tu pregunta, Carlos?, preguntó Sebastián. El joven proyectó en la pantalla una tabla meticulosamente organizada. He estado analizando los costos del programa y comparándolos con programas similares en universidades privadas. Lo que descubrí es sorprendente. Se detuvo mirando a todos antes de continuar. Estamos recibiendo educación que en el mercado costaría aproximadamente 800,000 pesos por estudiante, pero usted está invirtiendo menos de 200,000 por persona. Un murmullo recorrió el garaje. Sebastián entrecerró los ojos sorprendido. ¿Cómo llegaste a esas cifras? Carlos respondió con calma, aunque en el fondo sentía que su corazón iba a salirle del pecho. Comparé los currículos de ingeniería automotriz en el TEC de Monterrey, en la UNAM y en el Politécnico. Luego calculé el valor del tiempo de instrucción del señor Torretti, basándome en tarifas de consultoría de ingenieros de su calibre. Finalmente, sumé el costo del uso de equipos especializados. Juspe se acercó observando la pantalla con atención y asintió con aprobación genuina. Interesante trabajo de síntesis, joven. Sebastián, aún impresionado, preguntó: ¿Y tu conclusión? Carlos se enderezó con una mezcla de nervios y orgullo. Mi conclusión es que este programa no solo es más efectivo que la educación universitaria tradicional, sino que también es más eficiente en términos de costo-beneficio. Pero hizo una pausa dramática. También calculé algo más. ¿Qué cosa, Sebastián?, preguntó inclinándose hacia la pantalla. Carlos respiró hondo. Si escaláramos este modelo a nivel nacional, podríamos entrenar aproximadamente 5,000 técnicos especialistas por año, con una inversión que representaría menos del 1% del presupuesto federal de educación. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el zumbido de las herramientas neumáticas, ni el murmullo de los otros estudiantes rompieron la quietud. El aire estaba cargado de asombro. Sebastián lo miró como si viera un prodigio frente a él. ¡Carlos! Su voz salió lenta, grave. ¿Has considerado estudiar administración además de ingeniería? El muchacho bajó la vista casi con vergüenza. Honestamente, señor, nunca pensé que tendría esa oportunidad. Mi familia no puede pagar una universidad privada y los programas públicos tienen listas de espera de años. Juspe y Sebastián intercambiaron una mirada breve pero poderosa. Sin palabras, ambos entendieron que estaban frente al ejemplo vivo del talento que el sistema desperdiciaba. Carlos, dijo Juspe con tono solemne,
¿Qué dirías si te ofreciéramos una beca completa para estudiar administración mientras continúas en el programa técnico? Los ojos del joven se llenaron de lágrimas que trató de disimular con un parpadeo rápido. ¿En serio? ¿Ustedes harían eso? No, nosotros, corrigió suavemente Giuseppe. Tú lo has hecho posible. Te lo has ganado con tu trabajo excepcional. Nosotros simplemente reconocemos un valor que ya existe. Antes de que Carlos pudiera responder, la puerta del garaje se abrió. Entró Elena Castillo, elegante como siempre, con 3 figuras a su lado. Sebastián Giuseppe. Lo saludó con entusiasmo evidente. Quiero presentarles a algunos colegas. Sebastián levantó la mirada y por un momento su respiración se detuvo. Con Elena venía el doctor Roberto Fernández, director del programa de ingeniería del TEC de Monterrey. Patricia Morales, directora de innovación de General Motors México. Y Miguel Ángel Vázquez, subsecretario de Educación Técnica. La escena se volvió surrealista. 3 semanas atrás, esas habrían sido las personas que Sebastián habría intentado impresionar con relojes de lujo, cenas privadas y autos exóticos. Hoy, sin embargo, las recibía con manos manchadas de grasa y un brillo distinto en los ojos, el de alguien que había encontrado al fin un propósito. Ahora Sebastián no sentía la ansiedad superficial de antes, cuando se preocupaba por si sus invitados ricos se aburrirían. Esta vez era distinto, un nerviosismo real, casi infantil, por temor a que los expertos que habían llegado juzgaran no su garaje ni su colección, sino el esfuerzo de sus estudiantes jóvenes, que habían puesto su corazón entero en esas 3 semanas. El primero en hablar fue el doctor Fernández, quien tras observar en silencio durante más de 1 hora, finalmente se dirigió al grupo. Hemos estado mirando con atención, y debo decir que el nivel de análisis técnico que estos jóvenes están demostrando es extraordinario. El subsecretario Vázquez asintió de inmediato. Particularmente me impresionó el análisis financiero del joven Carlos. Ese tipo de pensamiento estratégico no se enseña en ninguna universidad con tanta claridad. Y sin embargo aquí lo vemos florecer. Eso es exactamente lo que necesitamos para reformar la educación técnica a nivel nacional. Mientras tanto, Patricia Morales de General Motors se había acercado a María Elena, que seguía concentrada en el sistema de la Lamborghini. ¿Puedo hacerte una pregunta sobre tu diagnóstico?, preguntó con amabilidad. María Elena dudó al principio, un poco intimidada por la presencia de una ejecutiva de tanto renombre, pero poco a poco su voz fue ganando seguridad. Explicó las lecturas anómalas de los sensores de oxígeno y cómo había deducido que el motor trabajaba con una eficiencia inesperada. La ingeniera Morales escuchaba con atención y poco a poco su expresión pasó de una cortesía educada a un asombro real. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando diagnóstico automotriz? 3 semanas, señora, respondió María Elena sin dudar. Antes de este programa, nunca había tenido acceso a un sistema tan avanzado. La ejecutiva se quedó en silencio un instante. 3 semanas, repitió casi incrédula mirando a Giuseppe, como si tratara de confirmar que lo que había oído era real. 3 semanas, asintió él con humildad, y agregó: cuando tienes talento genuino, motivación verdadera y acceso a equipos reales con una mentoría adecuada, el tiempo deja de ser el factor limitante. El doctor Fernández, que había estado recorriendo las estaciones de trabajo, regresó al grupo con un gesto que mezclaba fascinación con cierta preocupación académica. Señor Torretti, señor Mendoza, lo que han logrado aquí en tan poco tiempo contradice gran parte de lo que creemos saber sobre la educación técnica efectiva. ¿En qué sentido?, preguntó Sebastián con genuina curiosidad. Nuestros programas universitarios necesitan al menos 2 años para que un estudiante alcance el nivel de competencia técnica que veo en esta sala. Y aún así, pocos de nuestros egresados muestran la independencia de pensamiento y la capacidad de análisis que estos jóvenes ya están demostrando. Giuseppe sonrió con serenidad. La diferencia está en el método. Las universidades empiezan por la teoría y con suerte algún día permiten tocar la práctica. Aquí es al revés. Comenzamos con problemas reales, con máquinas que de verdad importan. Y sobre esa experiencia tangible construimos la teoría.
Sebastián intervino sorprendiéndose de su propia claridad. Y además estos chicos saben que lo que hacen tiene consecuencias. No están resolviendo ecuaciones en un libro polvoriento. Están diagnosticando y reparando autos que valen cientos de miles de dólares. Cada decisión importa. Exactamente, apoyó Vázquez cruzando los brazos con convicción. La motivación cambia cuando sabes que tu trabajo no es un ejercicio académico, sino un reto del mundo real. La ingeniera Morales, que no había dejado de tomar notas, levantó la vista con una expresión decidida. Señores, me gustaría hacerles una propuesta formal. General Motors está interesada en establecer un programa de reclutamiento preferencial para los egresados de esta iniciativa. Además, podemos aportar equipos adicionales y abrir pasantías en nuestras plantas de producción. En serio, Carlos, que había escuchado todo desde su mesa, no pudo contenerse. Completamente en serio, afirmó Morales con una leve sonrisa. El talento que están formando aquí es exactamente el que la industria necesita con urgencia. Un murmullo emocionado recorrió el grupo de estudiantes. Para muchos era la primera vez que sentían que su trabajo, sus manos y sus mentes podían abrirles un futuro que antes parecía reservado a otros. Giuseppe sintió algo que hacía décadas no experimentaba, la certeza de que su esfuerzo trascendería más allá de sí mismo. Sebastián, por su parte, experimentó una epifanía. Ya no estaba construyendo su legado a través de autos de lujo, sino a través de personas que algún día cambiarían el rumbo de la industria. El doctor Fernández volvió a intervenir, esta vez con tono reflexivo. ¿Hay algo más que podamos hacer para apoyar este programa? Sebastián miró a Giuseppe y sin necesidad de palabras supo que estaban pensando lo mismo. Habían estado discutiendo en privado la posibilidad de expansión, pero habían decidido esperar. Ahora frente a ellos la oportunidad se abría sola. Estamos considerando abrir programas similares en otras ciudades, respondió Sebastián con cautela. Pero necesitamos garantizar la calidad de la mentoría y el acceso a equipos especializados. Sin apoyo institucional sería imposible. El subsecretario Vázquez no lo dudó. ¿Y si el gobierno federal proporcionara financiamiento y acceso a instalaciones públicas? Fue como si el aire en la sala se hubiera detenido un instante. Esa era la pregunta que Giuseppe y Sebastián habían querido hacer, pero que ninguno se había atrevido a pronunciar. Giuseppe respiró hondo con la seriedad de quien sabe que está a punto de comprometerse con algo histórico, con el apoyo adecuado. Podríamos estar operando en 10 ciudades en menos de 2 años. El silencio que siguió no era de duda, sino de pura expectativa. Todos sabían que ese momento era apenas el inicio de algo mucho más grande que un garaje transformado. Era el nacimiento de un movimiento capaz de redefinir la educación técnica y con ella el futuro de un país entero. ¿Y el impacto proyectado?, preguntó el doctor Fernández con el ceño fruncido, consciente de que la conversación ya no era solo sobre un garaje transformado, sino sobre un modelo que podía redefinir la educación en todo un país. Carlos, que había permanecido en silencio mientras los adultos discutían, levantó tímidamente la mano. Puedo mostrar las proyecciones que preparé. El muchacho encendió su tableta y durante los siguientes 20 minutos desglosó un análisis con la precisión y el aplomo de un consultor senior. Sus gráficos, cifras y proyecciones no solo hablaban de autos o educación, sino de un cambio sistémico. Explicó cómo el modelo podría formar a más de 1000 estudiantes especializados cada año. Cómo esos jóvenes al salir podrían convertirse en técnicos empresarios, capaces de abrir pequeños talleres de alta innovación, y cómo ese simple movimiento podía generar un efecto dominó en la economía regional, atrayendo inversión, multiplicando empleos y elevando el nivel de vida de comunidades enteras. Cuando terminó el garaje estaba en silencio. No porque nadie tuviera objeciones, sino porque todos habían comprendido lo que acababan de presenciar: un muchacho de 19 años, que 3 semanas antes no se atrevía a soñar con un futuro estable, acababa de demostrar que era posible democratizar la excelencia educativa y usarla como catalizador de desarrollo nacional. El primero en romper el silencio fue el subsecretario Vázquez. Carlos, ¿estarías interesado en presentar este análisis al presidente de la República la próxima semana?
La pregunta cayó como una bomba muda en el taller. Carlos se quedó petrificado con la tableta aún en sus manos. Sus ojos se movieron hacia Sebastián como si buscara confirmar que no había oído mal. Un mes atrás había temido no poder pagar su inscripción en la universidad pública. Ahora lo estaban invitando a exponer ante el jefe del Estado. Sebastián lo miró, y en ese instante comprendió que su garaje, antaño un altar a su propio ego, se había convertido en una fragua de líderes. La transformación no era solo de él, era colectiva, social, histórica. 5 años después, el rugido de miles de voces retumbaba en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Sebastián Mendoza se encontraba en el escenario principal frente a una audiencia de más de 20,000 personas, reunidas para la 5ª ceremonia anual de graduación de la Academia Nacional de Innovación Automotriz, Giuseppe Torretti. El hombre que un día midió su valor en relojes suizos y autos de lujo, hoy levantaba la mirada hacia un mar de jóvenes familias, empresarios y autoridades. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó clara. Hace 5 años cometí uno de los errores más vergonzosos de mi vida. El estadio cayó en un silencio reverencial. Un anciano hambriento vino a mi puerta pidiendo pan. Yo en mi soberbia lo convertí en entretenimiento para mis invitados ricos. Me reí de su pobreza creyendo que reflejaba pobreza de espíritu, de talento. Lo humillé. Lo que no sabía era que ese hombre era Giuseppe Torretti, uno de los ingenieros automotrices más brillantes del mundo. Y lo que aún no sabía era que estaba a punto de recibir la lección más importante de mi existencia, que el valor humano jamás se mide en dinero. Las cámaras enfocaron a Giuseppe en la primera fila. A sus 78 años irradiaba vitalidad y orgullo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. El estadio estalló en aplausos, pero Sebastián levantó la mano pidiendo silencio. Hoy lo honramos como lo que es, Maestro Nacional de México, condecorado por el presidente Dr. Honoris, causa de 5 universidades. Pero para mí, siempre será el hombre que me enseñó que cuando tratas a las personas con dignidad, cuando abres puertas en lugar de cerrarlas, ocurren milagros. Se giró señalando a 2 figuras en la primera fila. A su lado está María Elena Ruiz, que a los 17 años reparaba sistemas de Lamborghini en este mismo garaje, y que hoy a los 20 es ingeniera jefe de innovación en Tesla México. Y junto a ella Carlos Hernández, el joven de Nesa, que nunca soñó con estudiar en una universidad privada, y que hoy con 24 años ha cofundado 3 empresas automotrices que emplean a más de 500 graduados de esta academia. El aplauso volvió a crecer, pero Sebastián no se detuvo. Durante estos 5 años, la academia ha graduado a 300 jóvenes. El 87% consiguió empleo inmediato con salarios 300% por encima del promedio nacional. Y aunque las cifras son impresionantes, lo verdaderamente transformador no se mide en porcentajes. Estos egresados han creado 150 empresas propias, generado más de 8,000 empleos. Y lo más importante, han roto cadenas de pobreza que habían aprisionado a sus familias por generaciones. Un nudo en la garganta le obligó a detenerse. Las cámaras mostraban a madres, padres y abuelos, entre el público llorando y aplaudiendo, sabiendo que sus hijos habían conquistado un futuro que ellos nunca tuvieron. Lo que comenzó como un garaje, lleno de autos que solo servían para inflar mi ego, hoy es una red nacional de centros de innovación que alimenta el alma de México. Y todo esto comenzó con un anciano que pidió pan. El aplauso se transformó en una ovación atronadora con miles de jóvenes de pie, alzando en alto los cascos y overoles de la academia, como símbolos de orgullo. Sebastián bajó la vista y entre lágrimas vio a Giuseppe sonreír con el gesto humilde de quien sabe que su vida había valido la pena. Ese día en el Palacio de los Deportes no se celebraba solo una graduación. Se celebraba la certeza de que cuando se siembra dignidad y se riegan oportunidades, un país entero puede renacer. Durante estos 5 años comenzó Sebastián tomando aire profundamente consciente de la magnitud del momento. He tomado una decisión que cambió mi vida tanto como aquella noche en la que conocí a Giuseppe Torretti. Uno por uno liquidé mis activos no esenciales, mansiones vacías,
que solo servían para alimentar mi vanidad. Autos de colección que simbolizaban mi ego, cuentas de inversión, que no hacían más que acumular polvo en cifras digitales. Hizo una pausa. El silencio era tan intenso que se escuchaba el eco de su respiración amplificada por el micrófono. Hoy quiero anunciar ante ustedes, continuó con la voz firme pero cargada de emoción, que el 80% de mi fortuna personal ha sido destinada a la creación del Fondo Nacional de Innovación Técnica y Social. El murmullo recorrió el estadio como una ola invisible. Nadie esperaba algo semejante. El anuncio no era simplemente un acto de filantropía, sino una renuncia pública al viejo Sebastián, que había medido su vida en ceros bancarios. Este fondo, añadió, levantando la mirada hacia los miles de graduados, garantizará que la Academia Giuseppe Torretti no solo continúe, sino que se expanda a cada estado de la República. Ningún joven con talento volverá a quedarse fuera por falta de recursos. Y no solo eso, este fondo apoyará la creación de academias hermanas en campos como energía renovable, biotecnología, inteligencia artificial y robótica. Los aplausos comenzaron tímidamente como un suspiro colectivo, y luego se desbordaron como una ola incontenible. Algunos asistentes lloraban, otros se abrazaban. Era como presenciar un juramento de país nuevo, nacido en ese instante. Sebastián levantó una mano pidiendo calma y prosiguió. Durante demasiado tiempo confundí la riqueza con acumulación. Creí que el éxito era tener más metros cuadrados que mis vecinos, más autos, que mis competidores, más ceros en mis cuentas que mis socios. Pero lo que hoy comprendo, dijo con voz quebrada, es que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que haces posible para los demás. El rostro de Giuseppe se iluminó con lágrimas de emoción, y María Elena, recién nombrada directora académica, se cubría el rostro entre sollozos. Carlos, sin poder contenerse, se levantó, caminó hacia Sebastián y lo abrazó con fuerza en el escenario. El público estalló nuevamente en aplausos, como si la ovación pudiera sellar en piedra aquel momento histórico. Sebastián levantó su mirada hacia los miles de jóvenes en las gradas. Amigos míos, México no necesita más millonarios encerrados en torres de cristal. México necesita soñadores que transformen garajes en templos del conocimiento técnicos, que conviertan su ingenio en empresas que generen empleos líderes, que sepan que el éxito personal no vale nada si no se convierte en progreso colectivo. Hizo una pausa dramática señalando a las filas de graduados con un gesto amplio. Ustedes son ese futuro. Ustedes son los que cargarán sobre sus hombros no solo motores, sino la esperanza de un país entero. Ustedes no solo repararán autos, ustedes repararán el tejido roto de esta nación. El rugido que emergió del estadio fue indescriptible. No eran aplausos comunes, era un grito colectivo de identidad, de propósito, de compromiso con una nueva historia. Era como si 21,000 voces hubieran decidido en ese preciso instante que el cambio era irreversible. Giuseppe, con el bastón en mano, se acercó lentamente, tomó a Sebastián del brazo y con un gesto solemne levantó su mano al aire. Las cámaras nacionales e internacionales capturaron la imagen, dos hombres de generaciones distintas, unidos por un destino común, proclamando un nuevo pacto social frente a millones de televidentes. El público en pie no solo ovacionaba, lloraba, reía, cantaba. Era como si el país entero, tantas veces marcado por la desigualdad y la indiferencia, hubiera encontrado un símbolo tangible de lo que significaba creer otra vez. Y en ese instante quedó claro que lo que había nacido en un garaje 5 años atrás no era una academia, no era un simple proyecto educativo, era un movimiento histórico. Un anciano olvidado convertido en mentor nacional. Un arrogante millonario convertido en visionario filántropo. Grupo de jóvenes invisibles convertidos en los líderes que redefinirían la industria y el futuro de México. No era solo el cierre de una ceremonia, era el inicio de una nueva era para un país entero. He vendido propiedades automóviles de lujo, colecciones de arte, inversiones especulativas. Sebastián hizo una pausa, dejando que cada palabra se hundiera en la mente de los presentes. Todo lo que alguna vez creí que me definía como un hombre exitoso.
La multitud escuchaba en un silencio reverencial. El aire del estadio se había vuelto denso, como si toda la energía colectiva contuviera la respiración esperando entender hacia dónde se dirigía aquella confesión. Con esos recursos, prosiguió, he constituido el Fondo Perpetuo Giuseppe Torretti para la Innovación Social dotado con $200 millones. Hubo un murmullo breve seguido de un silencio tan absoluto que hasta el sonido de una cámara disparando resonaba como un trueno. Este fondo, continuó su voz temblando apenas por la emoción, no es temporal ni caritativo. Está diseñado para operar a perpetuidad. Significa que las academias como la nuestra se replicarán en todo México y en América Latina. Significa que dentro de 50 años, cuando ninguno de nosotros esté aquí jóvenes, que aún no han nacido, tendrán acceso a las mismas oportunidades que ustedes recibieron. El estadio explotó en aplausos y gritos, una ola humana de entusiasmo que tardó varios minutos en calmarse. Sebastián alzó la mano pidiendo silencio porque aún tenía más por decir. Pero eso no es todo. Se giró hacia Giuseppe, que lo miraba con curiosidad sin imaginar lo que venía. Durante 5 años, Giuseppe, has rechazado cada intento mío de compensarte. Dijiste que ver triunfar a estos estudiantes era suficiente pago. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un documento con sellos oficiales. El corazón de miles de personas en el estadio pareció detenerse un segundo. Hoy ya no tienes opción. A partir de este momento, el 50% de todas mis empresas lleva tu nombre. No como regalo, sino como lo que debió ser desde el principio, un reconocimiento a que has sido el socio más valioso de toda mi vida. Un murmullo de incredulidad recorrió el estadio. Giuseppe se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que escuchaba. Sebastián, esto es demasiado. No puedo aceptarlo. No es una oferta, Giuseppe. Sebastián lo interrumpió con firmeza. Es un hecho legal, los documentos ya están firmados y registrados. Eres multimillonario, te guste o no. Por un instante eterno, el anciano solo lo miró. Luego, contra todo pronóstico, comenzó a reír. Una risa que empezó como un temblor incrédulo y terminó como carcajadas llenas de alegría resonando en el micrófono y contagiando al público. El estadio entero se unió en esa risa liberadora. Como si todos compartieran la ironía, el hombre que rechazó el dinero por 5 años había sido convertido en multimillonario por la fuerza. ¿Y qué se supone que haga yo con tanta riqueza?, preguntó Giuseppe entre risas, limpiándose las lágrimas que ahora le corrían por el rostro. Lo mismo que hemos estado haciendo, respondió Sebastián acercándose. Convertirla en oportunidades. Usarla para demostrar que el dinero puede ser una herramienta de justicia, no de separación. María Elena se adelantó con lágrimas surcando sus mejillas y tomó el micrófono con manos temblorosas. En nombre de cada graduado de nuestras familias y de los miles de estudiantes que vendrán. Su voz se quebró. Quiero decirles que no solo cambiaron nuestras vidas, cambiaron el destino de la educación técnica en México. Carlos se unió a ella con la misma emoción. Hace 5 años yo era un muchacho de Nesa que nunca soñó con algo más que un empleo básico. Hoy soy empresario, empleador y asesor del gobierno. Pero más que todo eso, soy la prueba viviente de que cuando se derriban las barreras de clase, el talento florece y cambia al mundo. La multitud volvió a estallar en aplausos, pero Giuseppe levantó la mano con suavidad. Se acercó al micrófono y con la voz profunda y cargada de sabiduría, pronunció: ¿Saben qué he aprendido en estos 5 años? Que la venganza más dulce contra un sistema que te descarta no es el rencor ni la amargura. Es demostrar que tu mejor trabajo aún estaba por delante. Se giró hacia Sebastián con una sonrisa cargada de complicidad y concluyó: Y que la mayor recompensa de la humillación no es la vindicación, sino descubrir que esa caída fue exactamente lo que necesitabas para levantarte más alto que nunca. El abrazo entre ambos fue histórico. Sebastián y Giuseppe, frente a 21,000 personas y millones más a través de la transmisión, sellaron el símbolo de una transformación que trascendía lo personal, representaba la esperanza de todo un país. Los fuegos artificiales iluminaron la noche de la Ciudad de México, mientras los graduados corrían hacia sus familias entre lágrimas y risas. Sebastián miró hacia Giuseppe,
y preguntó en voz baja casi como un niño curioso. ¿Alguna vez imaginaste cómo habría sido tu vida si no hubieras tocado mi puerta aquella noche? Giuseppe observó a María Elena y a Carlos hablando con periodistas internacionales, a los miles de jóvenes celebrando su nueva libertad, a las familias cuyo destino había cambiado para siempre. Sonrió con serenidad y respondió: no, porque esta vida es demasiado perfecta para perder tiempo imaginando alternativas. Y tenía razón. Lo que había comenzado con arrogancia y humillación había terminado en redención, dignidad y propósito. El anciano invisible se había convertido en el mentor más influyente de su generación. El millonario arrogante se había convertido en filántropo. Y 300 jóvenes invisibles para el sistema se habían convertido en los líderes que forjarían el futuro tecnológico de México. Porque a veces las transformaciones más profundas comienzan con los encuentros más inesperados. Y a veces, perder una apuesta es la mejor victoria de tu vida.